Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos, un gusto acompañarlos en esta nueva emisión de La Hora del Museo. Hoy día vamos a estar hablando de nuestra historia, vamos a estar hablando de investigación, de periodismo, temas que a mí me apasionan. Vamos a estar hablando, como lo hemos hecho en una secuencia de programas aquí en este espacio, sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Vamos a compartir con ustedes, lo que nos dé el tiempo, parte de estos libros, tomo 1 y tomo 2, que tengo en mis manos, que es La Memoria Prohibida, Chile, la Memoria Prohibida. Nos acompaña hoy Rodrigo Atria, periodista y quien escribe además esta investigación que hacen entre varias personas. Algunos de ellos ya no nos acompañan. Bueno, es parte de lo que quiero que nos vayas contando. Bienvenido, un gusto tenerte aquí en el programa, Rodrigo. Muchísimas gracias, Rocío. Estábamos conversando hace un ratito antes de empezar el programa, fuera del aire de, bueno, el mundo periodístico, la televisión, este oficio. Aquí puedo pecar de súper ignorante, pero me voy a lanzar a la piscina, Rodrigo. Yo me preguntaba cuando revisaba este libro, el tomo 1 y tomo 2, que va desde el año 73 hasta el año 83, estas memorias prohibidas. ¿Por qué nunca pude leer este libro en la universidad? ¿Por qué hubo ese vacío entre que se hizo y ahora se vuelve a editar? ¿Qué pasó ahí entre medio? Bueno, este libro se editó hace 34 años atrás por primera vez. Estaba finalizando la dictadura cuando se publicó. Se publicaron 3 ediciones en la editorial Pehuen, entonces. Desconozco, yo estaba en ese momento fuera de Chile, desconozco qué razones hubo para que no se siguiera publicando, digamos. Pero yo lo que creo que hay que hacer es felicitarse porque Editorial Planeta haya tomado la decisión de 34 años después de percibir, digamos, ¿no?, la importancia de este texto y decidir volver a publicarlo, digamos, ¿ya?, para ponerlo a disposición de generaciones mucho más jóvenes que las mías, digamos, que fuimos los que escribimos esto, a disposición de ellas para que conozcan lo que fue un trozo sumamente importante de nuestra historia reciente, digamos. Yo por eso digo, me hubiera encantado poder tener acceso o saber que existía por entonces, hace 20 o 25 años cuando estaba en la universidad, pero nunca lo mencionaron, yo no sabía que estaba. Por eso te decía. Sí, no, mira, la verdad que no desconozco las políticas editoriales que se hicieron entonces, digamos, ¿no? Pues una razón posible de por qué no se siguió publicando es porque, bueno, hubo algunas comisiones, como la Comisión Valeg, la Comisión Rettig primero, el año 91, que de alguna manera toma temas similares, digamos, ¿no?, de derechos humanos. Y después porque han aparecido una serie de otros libros y otras investigaciones que fueron ocupando quizás el espacio, digamos, que pudo haber tenido la difusión de este libro en estos 34 años. Pero como te digo, yo me alegro de la decisión de Editorial Planeta de volver a reeditarlo. Así es, pues, y aquí estamos con estos 2 tomos que han sido lanzados hace poquito, ya nos decías, Rodrigo, en septiembre y octubre. Vamos a cómo se forja esta historia, esta memoria prohibida. Tú comentas ahí en el libro que es una conversación con Augusto Góngora, pero más allá de eso uno se imagina época de dictadura donde no se podía hacer nada, donde todos eran vigilados. Tú estuviste en el exilio, vuelves. No quiero spoilear más, por favor, cuéntalo tú, Rodrigo. Sí, mira, el libro, digamos, tiene un origen, su idea, en un grupo de funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad. Es un grupo que en un momento determinado sale de la Vicaría y entonces deciden hacer este libro, tiempo antes de que yo me incorporara a este grupo, digamos. Por tanto, la idea de hacer el libro les pertenece a ellos, digamos, ¿no? Cuando Augusto me invita, me invita a incorporarme al grupo a finales del año 82, me dice que lo que necesitan hacer, porque ya habían acopiado mucha información, bueno, tenían todo el bagaje
de investigación que habían acumulado durante su periodo en la Vicaría de la Solidaridad. Por tanto, había muchos casos que conocían de primera mano, digamos, ¿no? Pero Augusto me dice que lo que necesitan hacer es escribir esto, es darle un soporte material, narrativo, digamos, ¿no? Cuando yo integro el grupo, bueno, no hay todavía nada escrito desde el punto de vista, vamos a decir así, redaccional. Habían antecedentes recopilados, ellos tenían muchos antecedentes en unos papeles largos, digamos, ¿no? Ellos les llamaban sábanas, digamos, donde habían, digamos, escrito diversos casos, pero básicamente desde el punto de vista de sus datos. Eran datos crudos, datos fríos, digamos, ¿no? O sea, Augusto me dice, oye, necesitamos llegar a la mayor cantidad posible de gente, necesitamos escribir, darle un soporte narrativo a esto. Y bueno, nosotros con Augusto nos conocíamos desde el tiempo de la universidad, digamos. Yo había estado en el exilio, venía llegando, Augusto había estado en Chile, y Augusto fue una de las primeras personas que me contactó cuando yo llegué, de tal manera que reenganchamos aquella vieja amistad muy fácilmente. Y entonces, bueno, me incorporé al grupo con esa misión, con la misión de darle narración a toda la investigación y a toda la acumulación de datos que ellos ya habían hecho, digamos, ¿no? Y bueno, ahí lo que yo digo en el prólogo, yo le planteé a Augusto que a mí me parecía que si ese era el propósito, digamos, darle un soporte narrativo que pudiera ser, estos datos pudieran ser leídos por un público masivo, digamos, ¿no? Bueno, había que usar técnicas narrativas que en ese momento estaban además bastante de moda, que tenían que ver con el nuevo periodismo. Eso es lo que yo tenía en la cabeza, digamos, ¿no? Y bueno, y resultó, después de largos años de trabajo, resultó los textos que tú tienes a mano, digamos. Aquí yo estaba abriendo la página donde hay fotos de ustedes, no sé si lo alcanza a captar la cámara, pero y además no sé bien de cuándo son estas fotos que aparecen aquí. Son del año 85. Son del año 85 y estamos en el patio de la casa de Javier Luis Agaña, que fue secretario general de la Fundación, de la Vicaría de la Solidaridad. En esa época, en esas fotos, él venía llegando de Italia. Y estamos ahí con un personaje que fue muy importante, que fue Charles Harper. Charles Harper fue un pastor presbiteriano en la iglesia presbiteriana norteamericana de Estados Unidos, que fue el enlace con el Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a las iglesias cristianas en el mundo, digamos, con sede en Ginebra, porque Charles, Chuck le decíamos nosotros, bueno, era conocido y amigo de todos ellos, pero Augusto, a través de Chuck, mantenía el canal de financiamiento ¿ya? De este grupo, digamos, y de nuestro trabajo, ¿ya? Porque esto lo financió el Consejo Mundial de Iglesias. Y Chuck era el enlace. ¿Y él estaba aquí en Chile? Él venía a Chile, ¿ya? Y en esa ocasión, cuando vino en ese momento, decidimos juntarnos para mostrarle cómo habíamos avanzado en el trabajo de redacción del libro, digamos, ¿no? De escritura del libro. Y bueno, por eso aparecemos en esa foto, digamos, todos con él. Y ahí estoy yo en una de las fotos explicándole, digamos, cuáles son los contenidos que llevamos avanzados, digamos. Bueno, de una tremenda trabajo, aventura, si se quiere, investigación. Volvamos a ese momento en que Augusto Góngora se contacta contigo para que tengas la gran misión de escribir esto que hasta entonces eran datos. Mencionaba la sábana, yo pienso, y aprovecho de comentar en la exhibición conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado, hay una sábana de la Vicaría de la Solidaridad, que es este libro con la hoja extendida donde se apuntaban todas las personas que no encontraban a sus familiares, a sus seres queridos y iban ahí, pero tiene fechas y un lugar de posible desaparición, no hay más. Entonces, ¿cómo hicieron para dar vida a estos dos tomos, a estos 10 años de memorias, de historia? Bueno, efectivamente eso era exactamente lo que tú describes, ¿no? Bueno, yo había... a mí me gusta escribir desde siempre, digamos, ¿no? Desde el colegio. Yo fui en la universidad, tuve la suerte de ser, por ejemplo, ayudante de Alfonso Calderón, ¿ya? Gran escritor, buen amigo, buen profesor.
Entonces Augusto sabía quizás de esto, de este afán mío, digamos, ¿no? Y bueno, yo le planteé a Augusto, tenemos que hacer esto. Y eso significó, yo a la vez llegué a trabajar en la revista APSI. Significó que al final de mi jornada en APSI, yo llegaba a mi casa y me ponía a escribir esto, digamos, en una máquina de escribir. Ahora, el problema es que a medida que fui escribiendo y empezamos a llenar lagunas con demandas, solicitudes que yo diría que el propio texto reclamaba para poder avanzar, digamos, ¿no? Bueno, la máquina de escribir fue haciéndose un infierno, digamos, porque de repente había que cortar párrafos para ingresar nuevas informaciones, digamos, y no había manera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de poder acceder a un computador, a un viejo computador RadioShack, que estaba descontinuado, pero que a nosotros nos servía. Y entonces cambié la máquina de escribir por ese computador y ahí ya la cosa fue bastante más fluida porque, bueno, permitió manejar los textos, digamos, ¿no? Masas textuales, digamos, y poder abrirlas, introducir información, traspasar frases, oraciones completas a otro lugar, abrir notas. ¿Ya? El trabajo de notas fue un trabajo particularmente hecho por uno de nosotros, digamos, que iba a la biblioteca a buscar antecedentes, leía los libros, revisaba revistas, a medida que las notas iban apareciendo como necesarias, claro, en tanto yo iba escribiendo, digamos, ¿no? Entonces el computador nos sirvió enormemente. Les cambió la investigación. Nos cambió ahí. completamente Claro. La investigación, digamos, ¿te fijas? Los ayudó totalmente. Rodrigo, quiero que nos cuentes más de estos detalles tan interesantes de este tras bambalina que ha habido hasta estos 2 tomos de Chile, la memoria prohibida, pero te quiero invitar a que hagamos una pausa. Hoy día nos acompaña Rodrigo Atria, quien tuvo la tarea de ponerse a escribir esta memoria prohibida que ha sido reeditada recientemente por Editorial Planeta. Ya volvemos. Hoy día estamos conversando de Chile, la memoria prohibida, este libro que investiga o que nos cuenta 10 años de nuestra historia, desde 1973 hasta 1983. Nos acompaña Rodrigo Atria, quien escribe esta historia con los datos que entregan quienes trabajaban en la Vicaría La Solidaridad por entonces. Rodrigo, nos contabas este episodio que logran tener un computador y ya ahí se puede hacer un trabajo mucho más organizado. Yo quería ir más atrás todavía porque mencionábamos que los datos eran, si es que son como los que yo he visto, datos duros. Entonces darle vida a todo esto, hacerlo una historia que cuente verdaderamente, que tenga emoción, se ve bastante difícil. ¿Tenían este grupo de personas de la Vicaría de la Solidaridad acceso a qué tipo de información? ¿Qué llegaba a tus manos? Y lo que encuentro más difícil es cómo ponerse de acuerdo para organizar. Si iban a contar historias de personas, de lugares de detención, de hechos específicos. ¿Cómo toman esas decisiones? Mira, yo desconozco, porque nunca trabajé en la Vicaría, pese a que usé su servicio en un momento determinado, digamos, desconozco cuáles fueron las fuentes que ellos tuvieron a la vista, digamos. El libro está lleno de un trabajo de documentación muy sólido, digamos. Augusto, por ejemplo, fue director de la revista Solidaridad de la Vicaría de la Solidaridad durante varios años. Por tanto, todos ellos, Gustavo Villalobos fue abogado, uno de los jefes jurídicos, digamos, de la Vicaría de la Solidaridad. Por tanto, la mayor cantidad de datos, de información sobre las violaciones de los derechos humanos los tenían en la punta de los dedos, digamos, ¿no? Javier Luis Egaño había sido secretario general. Eugenio Ma había sido jefe de documentación. Tenía una memoria prodigiosa, Eugenio. Gustavo Zabal trabajó también en la Vicaría, en el departamento campesino,
y fue una de las personas que se dedicó a la recopilación de notas, por ejemplo, a la ubicación de notas. Entonces, si bien yo desconozco cuáles son las fuentes dentro de la becaría que ellos pudieron acceder, digamos, todo su conocimiento genera un sustrato de información, claro, de conocimiento tremendamente importante, digamos. Conocían los casos muy en detalle. Y la decisión fue básicamente, y la propuesta que yo le hice a Augusto, mira, redactemos esto con las técnicas del nuevo periodismo, que significaban en el fondo darle no solamente emotividad a la narración, sino que rodear también a los personajes que habían sido dramáticamente protagonistas, digamos, de los casos que se relatan, rodearlos de sus circunstancias, porque eso es lo que hacía humanamente accesible la historia, digamos, ¿no? Para que no se accediera solamente a un dato frío, la detención se produjo en tal momento, sino que hubiera una aproximación del lector, estoy diciendo, ¿no? Una aproximación mucho más humana, mucho más cercana, mucho más familiar, ¿ya? A, como digo, los protagonistas que sufrieron, ¿ya? En carne propia estos casos, digamos, ¿no? De sus violaciones a sus derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que fue saliendo en el fondo fue una crónica de lo que había ocurrido. Gracias, como digo, a estas técnicas del nuevo periodismo, eso fue lo que fue apareciendo, digamos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, mucha de la información se recogió de fuentes primarias, o bien por entrevistas, o bien por visitas a hemerotecas, digamos, a bibliotecas de periódicos, digamos, ¿no? La Biblioteca Nacional, desde luego, digamos. Por ejemplo, en el primer tomo se relata para el tanquetazo del 29 de junio del año 73, la muerte de Leonardo Henriksen, que era un camarógrafo argentino que trabajaba con una periodista sueca para la radio y televisión sueca, y que salen ellos dos a filmar, a grabar, digamos, los acontecimientos en el centro de Santiago del día 29 de junio, digamos. Bueno, y se encuentran con una patrulla militar y Leonardo Henriksen recibe un balazo desde esta patrulla y muere, digamos, ¿no? Mientras está filmando. Bueno, eso no está en ninguna parte, digamos. Había que reconstruirlo y se reconstruyó a partir de las noticias que aparecieron en distintos diarios, digamos, conversaciones, etc. Lo fantástico de todo esto es que de ese episodio en concreto es que cuando Henriksen cae al suelo, los militares de esta patrulla toman su cámara, le sacan la película, que la cinta que estaba grabando, y la tiran a una especie como de alcantarilla que había en la calle. Pero eso fue visto por gente que se había parapetado en los edificios cercanos, y cuando los militares se fueron, digamos, fueron a recoger la cinta, digamos, y la sacaron de Chile. Y gracias a eso se conoce el registro exacto de lo que ocurrió. Porque en ese momento, los días posteriores al 29 de junio, la muerte de Henriksen se presentó como una suerte de accidente en los diarios oficiales, digamos, ¿no? Accidente de... Bueno, había toda una diferencia de opiniones ahí, de interpretaciones de lo que habían sido los hechos. Bueno, eso está contado y fue construido de esta manera y está contado en el libro cómo sucedió la muerte. Ahora, nosotros hicimos varias apuestas narrativas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la muerte del presidente Allende, nosotros nos inclinamos por la tesis del suicidio. Pese a que cuando escribimos el libro, cuando yo relaté esta parte y discutimos en el grupo, porque el grupo era también una instancia de reflexión y debate de lo que yo iba produciendo, digamos, ¿no? Cuando discutimos esto y decidimos cómo íbamos a abordar la narración, dijimos, bueno, aquí hay que contar lo que parece más plausible, digamos, ¿no? Y lo que parecía más plausible era que había sido un suicidio, digamos, ¿no? Esa tesis se confirmó muchísimos años después, creo que recién en el año 2011, digamos, ¿no? Vino a ser oficial. Además era muy complicado políticamente, digamos. Sectores políticos habían asumido que
Allende había sido muerto por los militares, digamos, cuando asaltan el Palacio de la Moneda. Entonces nosotros tuvimos que hacer una serie de opciones narrativas que eran en el fondo optar por tesis que tenían un trasfondo político, digamos, ¿no? Y en ese sentido nosotros siempre quisimos tratar de equidistar las cosas de tal manera de hacer transcurrir la narración por el punto que nos parecía lo más verosímil y ajustado a la verdad posible, digamos. Subrayo posible, Rocío, porque nosotros trabajamos esto en un periodo en que era tremendamente difícil hacer el proceso de verificación que es normal en el periodismo. Claro, ¿ya? Constatar los datos. Constatar los datos, chequearlos en distintas fuentes independientes, compararlos. Entonces, tuvimos que hacer esas opciones, ¿no? Afortunadamente, yo diría que en general, las opciones que hicimos cada vez que nos encontramos en una disyuntiva de este tipo, digamos, ¿cómo vamos a narrar esto? Creo que fueron opciones acertadas. Y de hecho nunca tuvimos, hace 34 años atrás, ningún tipo de desmentido de lo que nosotros afirmábamos. Tremendo riesgo dentro de todos los riesgos que estaban corriendo, que quiero que conversemos también al regreso de esta pausa. Hoy día nos acompaña Rodrigo Atria y estamos hablando de este libro que tengo en mis manos, Chile, la memoria prohibida. Ya volvemos. Hoy día estamos conversando de los 2 tomos que se han reeditado de Chile, la memoria prohibida, una investigación en la cual participan quienes trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad por entonces y que es escrita por Rodrigo Atria, nuestro invitado el día de hoy. Rodrigo, yo escuchaba muy atenta a todos estos detalles. Mencionabas, no podían verificar al 100% y hacían apuestas para poder continuar con esta historia. Ustedes se reunían, ¿tenían miedo también de que no pudiera salir a la luz esta historia, de que los estuvieran observando, que los persiguieran? No sé si ocurrieron también esas cosas. O sea, tuvimos miedo no solamente de que no pudieran publicarse esto, sino que de lo que podía pasar con nosotros, digamos, ¿no? Ese fue un tema que conversamos muchas veces, ¿ya? ¿Qué hacíamos si estábamos en una reunión y nos detenían, digamos, ¿no? O qué pasaba si detenían a alguno de nosotros, digamos, y teníamos que explicar en lo que estábamos. La verdad es que era muy difícil, digamos, tratar de levantar una fachada para explicar lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo un día, yo estaba trabajando en mi casa ya con el computador. Era un computador antiguo que tenía unos discos grandes, floppy, eran unos discos bastante grandes. Y yo le había puesto a cada archivo, le había puesto una clave, lo había encriptado, ¿ya? Con un código, digamos, de tal manera de que, no cualquiera pudiera entrar a los archivos, digamos. Y yo estaba trabajando, era un día bastante primaveral, yo vivía en una casa con 2 pisos, mi dormitorio quedaba en un segundo piso, quedaba a la calle, era una calle sin salida, donde yo vivía, y habían secuestrado por esos días a un coronel del ejército. No me acuerdo a cuál fue, si fue el coronel Carreño o el coronel Aberle, que fueron 2 los que secuestraron, digamos, en ese momento. El ejército estaba de alguna manera peinando, digamos, barrios para tratar de encontrar al coronel secuestrado, digamos. Estoy claramente hablando con posterioridad al año 84, 83, 84, 85, digamos, ¿no? Y de repente yo me asomo por la ventana de mi dormitorio, que la teníamos abierta, y veo en la puerta de la reja de la casa un camión militar lleno de soldados, digamos, y dije, qué miedo. Ellos vienen a este domicilio, digamos, ¿no? Yo tenía el computador abierto, todos los discos allí, los archivos, tenía los papeles con los que estaba trabajando.
Y la verdad que no tenía ninguna explicación. Si me hubieran preguntado, ¿qué está haciendo usted aquí, digamos, un día de trabajo, en la semana? Yo seguramente esto haber sido después del 85. Porque yo estaba trabajando un día en la mañana de semana y yo ya no trabajaba en APSI, había renunciado después de la muerte de José Manuel Parada. Y me dedicaba básicamente todo el tiempo a escribir el libro, digamos. Y no tenía ninguna explicación. ¿Ya? Si a mí me hubieran preguntado eso, yo no tenía cómo explicarlo, digamos. Había buscado algunos escondites en la casa que tenía patio, jardín y qué sé yo, para poder ocultar papeles, digamos, claro. ¿no? Pero era realmente insostenible. Muchas veces lo conversamos, ¿ya? En el grupo. ¿Qué vamos a hacer si pasa esto? Y de repente montábamos unos argumentos, yo diría, candorosos, digamos, ¿no? Bueno, estamos trabajando, por ejemplo, recuerdo haber conversado en algún momento que estábamos trabajando en cuestiones de cine, ponte tú. ¿Ya? Todos ellos, de alguna manera, diría yo, teníamos una cierta confianza en que la Iglesia Católica iba a respaldarnos, digamos. Pero era una confianza bien feble, ¿no? Bien débil, digamos, ¿no? ¿En quién confiábamos? Bueno, una de las personas que para nosotros fue muy importante en esos momentos, digamos, fue Cristian Prech, ¿ya? Y otra persona que fue muy importante para nosotros, también creo que para el país fue fundamental, fue el cardenal Silva Enrique. Incluso fuimos una vez a su casa, que vivía en una calle por allá cerca, cuando ya creo que había dejado de ser cardenal, por tanto ya no vivía en la sede del cardenal en calle Simón Bolívar, sino que vivía en una casa cerca del Estadio Nacional. Él ya estaba enfermo, digamos, y nos recibió muy cariñosamente. Claro, y todos ellos eran conocidos del cardenal, salvo yo. ¿Ya? A mí el cardenal no me conocía de nada, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros en general, siempre fue un problema esta cosa de cómo sobrevivimos a esto, digamos, ¿no? Pero bueno, había que hacerlo y asumimos que si pasaba algo, bueno, iba a tener que pasar, digamos, ¿no? Cuando secuestran a José Manuel el 29 de marzo del año 85, un día viernes, una de las cosas que yo me acuerdo haber ido a la Vicaría de la Solidaridad y haberme encontrado con un abogado y me dice, ¿no sabes lo que pasó? Me dice, no tengo idea. Le dije, acaban de secuestrar a José Manuel Parada. José Manuel trabajaba con nosotros en el grupo, era parte del grupo nuestro inicial, ¿no? de este grupo de investigación haciendo que elaboraba este libro, digamos. Y una de las cosas que yo pensé inmediatamente era que José Manuel había sido secuestrado por el libro. A causa del libro. Claro, habían otras razones, y, por cierto, digamos, mucho más importantes, digamos, que el tema del libro. Pero era lo que yo tenía en la cabeza, digamos, ¿no? No se me ocurrió asociar en ese minuto, el viernes en la mañana, el secuestro de José Manuel a otra cuestión que no fuera esa. Después se vio que estaba relacionado con otras cosas. José Manuel era jefe de la unidad de análisis de la Vicaría de la Solidaridad. Estaban revisando unas declaraciones que había dado un agente desertor del Comando Conjunto. Bueno, en fin. Pero yo te diría, Rocío, que ese tema, digamos, el tema de la seguridad, del temor, estuvo permanentemente presente, digamos, y nunca lo pudimos resolver, digamos, sólidamente, digamos. Así que, nada, nos lo cargamos al hombro y dijimos, claro, vamos, ya hay que hacer esto, digamos, igual. Hay que salir con esta información. Por supuesto. Bueno, tremendo, ¿no? Hoy día de repente uno desdibuja esas situaciones extremas porque parece ser un ambiente de tanta libertad que nos cuesta ponernos mentalmente en una situación como esa. Aquí me adelanto un poco, a ver si nos alcanza también el tiempo de este bloque. Cuando van a publicar el libro, también, ¿qué pasa ahí? Porque de todas formas es riesgoso salir con esta información.
dentro de muchas cosas que te quiero preguntar, pero una vez que ya estaba armado, ¿cómo se veía el escenario? Mira, yo escribí hasta diciembre del año 87. Yo había obtenido una beca para irme a estudiar ciencias políticas a Estados Unidos. Tomaba el avión después del almuerzo y hasta horas de la mañana seguí escribiendo hasta el punto final, hasta donde yo dejé el relato, ¿ya? Yo le propuse a Augusto que el texto lo tomara un editor que era amigo nuestro y que hizo un buen trabajo, que se llama Juan Andrés Piña. Lo que yo sé es que Juan Andrés estuvo trabajando la edición del texto durante el año 88 y parte del 89. El texto eran 5 volúmenes. Yo escribí 5 volúmenes, pero solamente se publicaron 3 de estos volúmenes. ¿Por qué no se publicaron los otros 2? Lo ignoro. Yo me fui a Estados Unidos en diciembre del 87 y me olvidé, digamos, ¿no? Entregué todo el material, entregué los discos floppy, entregué todos los 5 archivos, digamos, ¿no? Con el texto escrito. Y el que tomó, digamos, la edición fueron básicamente Juan Andrés Piña como editor y Augusto como jefe del proyecto. Augusto era jefe del proyecto, digamos, ¿no? Augusto Góngora. Y ellos estuvieron a cargo de la publicación. Desconozco los detalles, ¿ya? Así que no te sabría responder mejor esa pregunta que tú me haces. Bueno, no estuviste aquí, así que pudiste en ese sentido ponerte de alguna manera a salvo, si es que se cabe el término para esa época. Rodrigo, vamos a hacer una pausa y volvamos con más detalles de cómo se gestó este Chile, la memoria prohibida, que reúne toda esta gran investigación que hizo un grupo de profesionales, periodistas y quienes trabajaban por entonces la Vicaría de la Solidaridad. Ya regresamos. Hoy estamos conversando con el periodista Rodrigo Atria de cómo se gestó Chile, la memoria prohibida, que recientemente ha sido reeditado en 2 tomos. Rodrigo, nos contabas, tú entregas todo este trabajo y bueno, asumes un nuevo desafío que era ir a vivir a Estados Unidos, estudiar allá, y continúan aquí con la labor de publicar finalmente este libro. ¿Cuántos años te demoraste en escribir esto? La primera conversación con Augusto es de finales del 80, con Augusto Góngora me refiero, de finales del 82, cuando Augusto me invita a incorporarme a este grupo y me entrega esta misión, ¿no? Escribir el libro, digamos. Yo diría que empiezo a trabajar en la redacción a comienzos del 83 hasta finales de diciembre del 87, o sea, más de 4 años, digamos, casi 5 años. Tremendo trabajo, increíble todo lo que hacen aquí para las nuevas generaciones de periodistas, además tremendo ejemplo y caso para abordar. Rodrigo, todos estos años de trabajo, ¿cómo fue la parte emocional? Porque me imagino que ustedes obviamente eran los primeros en conocer información que nadie más sabía. Mencionabas antes que ustedes confiaban en muy pocas personas. ¿Qué pasaba con todo eso? La vida personal de enterarte de estas cosas, a lo mejor las sospechabas, pero no se podían publicar en ningún lado, tampoco podían salir a contarlas en todas partes. Bueno, este fue un trabajo de mantener esto en reserva, digamos, durante todos estos 5 años. Y de alguna manera la vida de todos nosotros, digamos, bueno, ya estaba afectada por el contexto en que vivíamos, ¿no? Acuérdate que en ese momento también existía toque de queda, después en un momento determinado, el año 85 me parece, no estoy seguro, pero 85, 86 hubo estado de sitio, o sea, realmente, digamos, había un contexto muy complicado, digamos. Uno recibía llamadas telefónicas continuamente a horas de la madrugada, en la que nadie respondía por el otro lado. Cuando yo trabajaba en la revista APSI, bueno, llegaron personajes a mi casa en un auto sin patente, digamos, en la noche, al filo del toque de queda, preguntando por mí.
yo me tuve que ir de la casa. O sea, esto fue permanente y por tanto nuestras familias, si bien nosotros intentamos dar la mayor normalidad posible a la vida familiar, digamos, de alguna manera siempre se vio afectada. Pero fíjate que así todo, yo creo que logramos que, por lo menos en el caso mío, yo tengo 4 hijas, que mis hijas no fueran objeto de la tensión que nosotros vivíamos en ese minuto. Yo creo que eso con mi mujer lo logramos, digamos. Yo creo que es la experiencia de varios, ¿ya? Y había una cierta dosis de humor, ¿ya? Eugenio Humá tenía y tiene un humor exquisito, digamos. El mismo José Manuel Parada era un tipo muy creativo, que tenía mucho humor, digamos, ¿no? Si tú recuerdas, en marzo del año 85, pocos días antes de que lo secuestraran, a principios de marzo hubo un terremoto en Santiago. Claro, lo recuerdo perfectamente. Bueno, José Manuel trabajaba en una oficina en la vicaría donde había una ventana-puerta de vidrio, digamos, hacia un patio. O sea, uno abría esa ventana y lo que había era vacío, digamos, ¿no? Entonces, después del terremoto, José Manuel escribió con un plumón en la ventana: si se repite un terremoto, no escape por aquí, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que el humor, vamos a decir así, el saber vivir la vida, digamos, nos ayudó mucho a poder sostener nuestras vidas familiares, digamos, de lo más incólumes posible de todo el entorno que nos rodeaba. Yo sigo aquí mirando esta foto de esos años. Nos queda poquito tiempo. Yo tengo muchas preguntas, obviamente, que no podemos abordar. 2 tomos, 10 años de historia, y de esta historia que, a pesar de que ya han pasado 50 años, nos falta todavía por contar, por difundir, por conocer. Espero que las nuevas generaciones no digan que ya ha pasado, que no importa, que no sé de lo que me están hablando. El que me importismo no nos sirve mucho. Así que está buenísimo que las hayan vuelto a editar. ¿Cuándo deciden hasta aquí vamos a contar? ¿Cómo cierra esta historia? Esa es una decisión, como te comentaba hace un momento, que deben haber tomado entre la editorial, el editor y Augusto Góngora. Desconozco por qué no se publicaron los 2 tomos que yo dejé escritos listos, digamos, ¿no? No sé la razón. Pero el corte en mayo del 83 tiene un cierto sentido. De hecho, como Augusto dice, presentando el libro en agosto del 89, presentación, video que aparece en la memoria infinita de Maite Alberdi, digamos, ¿no? El video, la película con Paulina Urrutia y Augusto. Augusto dice, bueno, el libro comienza con un capítulo que se llama Vivir en un barril de pólvora, y termina con un capítulo que se llama El primer brote de la primavera. Entonces, el corte se produce en mayo del 83 porque en ese momento la sociedad vuelve a aparecer en la escena, vamos a decir así, política, digamos, ¿no? Empieza con los trabajadores del cobre, que plantean una primera protesta nacional. Bueno, y el periodo que sigue de mayo del 83 hasta finales del 89, digamos, ¿no? Es un periodo donde la sociedad vuelve a aparecer. Por tanto, hay una cierta lógica en haber elegido, digamos, mayo del 83 como el punto de cierre de los 3 primeros volúmenes originales, en este caso los 2 primeros, de los 2 volúmenes editados ahora por Planeta. Sin embargo, sí se publicó uno de los capítulos de los otros 2 tomos, que fue el capítulo donde nosotros narramos el secuestro y muerte de José Manuel Parada. De hecho, apareció en el año 89 y aparece ahora también como el epílogo de esta obra, digamos, ¿no? Ese material sí se aprovechó y se publicó. Pero tiene una cierta lógica haber parado, digamos, el año en mayo del 83.
para esta reedición no estuvo la idea de recopilar totalmente este material que tú tenías? No sé, uno se queda con las ganas de leer esos años de historia también. Pero por supuesto que sí, pues, el editor de Planeta, un gran editor, un buen amigo, Diego González, me insistió muchísimo en la posibilidad de recuperar este material, digamos, ¿no? Estos 2 volúmenes que no se publicaron. Pero la verdad es que yo en un momento determinado, estando en Estados Unidos, pedí el material y no sé quién de ellos, no sé si Augusto, no sé si Eugenio, Ahumada, me enviaron los volúmenes que faltaban y los discos. Pero bueno, todo ese material, yo no pude abrir los discos porque la verdad no me acordaba de las claves con que había encriptado todos los archivos, cada archivo, digamos. No me acordaba porque yo estaba metido en un programa de doctorado en ciencias políticas y la verdad que tenía que leer 600 páginas de ciencia política a la semana y no tenía cabeza para otra cosa, digamos, ¿no? No me acordé nunca de las claves. Por tanto, los discos nunca los pudimos reabrir, digamos. Bueno, y todo ese material, cuando yo me vine de vuelta a Chile, quedó en Estados Unidos, digamos, ¿no? En el departamento que yo rentaba en la University Village de la universidad. Y supongo que habrá ido a dar a la basura, digamos, ¿no? O sea, es prácticamente irrecuperable. ¡Qué historia! ¡Wow! Bueno, por algo será que no se podía finalmente contar esos años. Afortunadamente hoy día podemos conocer gracias también a otras investigaciones. Rodrigo, se me pasó este tiempo volando. Como periodista, obviamente, estaba muy interesada en esta historia y en este trabajo que uno siempre tiende a romantizar, de dar la vida por la información que es necesaria dar a conocer. Así que gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ustedes, a ti, Rocío, en especial, y a la radio de la Universidad de Santiago de Chile por haberme invitado a este grato espacio. Buenísima conversación, yo me despido. Aquí están los libros en sus tomos 1 y 2 y esos otros que nos contaba Rodrigo, bueno, se perdieron y ya estarán en la memoria de quienes hicieron parte de esta investigación. Nos despedimos por hoy, nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.